Hey, ¿qué hola? Te saluda Trino en un nuevo video. Esta vez, a petición de Charlie Fernández, te voy a mostrar cómo aplicar la proporción áurea utilizando Illustrator con un par de ejemplos básicos para que luego ya lo puedas aplicar en tus propios diseños. Así que nada, si estás listo, comencemos. Primero vamos a crear el rectángulo áureo, pero antes debemos tener activadas las guías inteligentes. Para ello nos vamos al menú Ver y aquí donde dice guías inteligentes nos aseguramos que tenga activado este chequecito. Si no lo tiene, solo damos clic y listo, ya se va a activar. Ahora sí ya podemos comenzar. Para ello seleccionamos la herramienta de rectángulo, damos un clic, arrastramos y mientras hacemos eso presionamos la tecla Shift para que lo haga de forma proporcional. Soltamos y listo. Ahora seleccionamos la herramienta de mover, damos un clic sobre el rectángulo, lo movemos hacia la derecha, presionamos la tecla Alt para que nos haga un duplicado y sumamos también la tecla Shift y simplemente lo colocamos aquí a la par, soltamos y listo. Volvemos a seleccionar la herramienta de rectángulo, damos un clic en esta esquina, arrastramos, presionamos Shift, soltamos hasta llegar acá y listo. Ahora hacemos lo mismo pero de este lado, damos clic, Shift, arrastramos, soltamos ahí. Luego de esta parte superior, clic, Shift, arrastramos, soltamos aquí y listo. Y luego sería en la esquina justo clic, Shift, arrastramos y soltamos justo ahí. Ahora siempre con esta herramienta de mover vamos a seleccionar todos los rectángulos, nos situamos en la esquina, damos un clic, presionamos Shift y arrastramos hacia adentro para que se vaya escalando de manera proporcional. Y para terminar vamos a crear unos círculos perfectos dentro de cada cuadrado, pero lo haremos utilizando la vista de contorno de Illustrator. Para activarla presionamos la combinación de teclas Control Y. Y listo, yo a esta vista le llamo vista de rayos X porque literalmente vemos los huesos de los vectores, ya que no vemos ni contornos ni rellenos, y lo vamos a hacer así porque nos muestra el centro exacto de cada forma. Damos un clic afuera para quitar la selección y ahora sí seleccionamos la herramienta de elipse, manteniendo presionado clic acá. Nos situamos encima de la herramienta que dice elipse y soltamos. Ahora nos ubicamos en el centro de este cuadrado. Damos clic, arrastramos hacia la derecha y ahora sumamos a este arrastre la tecla Alt para que lo haga desde el centro y la tecla Shift para que lo haga perfecto hasta que toque el borde del cuadrado y ahí soltamos. Hacemos lo mismo para cada uno de los cuadrados. Nos ubicamos en el centro, damos clic, arrastramos, Alt, Shift, toca borde y soltamos. Vamos a ver. En el centro, clic, arrastro, Alt, Shift, borde. Y aquí hacemos lo mismo. Y aquí también hacemos lo mismo. Perfecto. Ahora con la herramienta esta de mover, vamos a seleccionar cada cuadrado. Así. Con la tecla Shift vamos a ir agregando la selección de cada uno de los cuadrados. Este de acá. Y estos dos de acá. Y los vamos a mover hacia la izquierda para que solo nos queden los círculos. Ahora vamos a seleccionar todos los círculos y vamos a darle aquí en las opciones de alineación que se alineen al centro vertical y al centro horizontal y listo, ya tenemos nuestro rectángulo áureo junto con nuestros círculos áureos. Presionamos Control Y para salir del modo de rayos X y ahí lo tenemos. Y ahora por fin lo vamos a utilizar con un ejemplo práctico. Yo tengo listo este archivo con mis círculos áureos y esta guapísima imagen de una tortuga. La idea es crear la forma de dicha tortuga utilizando todos estos círculos. Primero los voy a seleccionar todos y si tienen aplicado un relleno pues se los voy a quitar dando clic a esta opción de acá. Y ya se lo quité. Ahora vamos a mover todos estos círculos al centro de la tortuga. Y presionando la tecla Alt y Shift mientras arrastramos hacia el centro, vamos a hacer que el círculo más grande sea un poco más pequeño que la tortuga. Excelente, ahí estamos. Ahora simplemente lo movemos a un lado y ya tenemos la primera parte hecha. Vamos a hacer a esta tortuguita por partes. Lo primero sería el caparazón. Para eso, siempre con la herramienta de mover seleccionada, vamos a elegir el primer círculo, a presionar Alt para que lo duplique y lo vamos a ubicar acá en la parte superior para crear la parte de arriba del caparazón. Ahora hacemos lo mismo presionando Alt y clic para duplicar esto y haremos la parte inferior del caparazón.
Ahora seleccionamos ambos círculos y para crear la forma del caparazón a partir de ellos utilizaremos la herramienta llamada creador de formas que se encuentra justo aquí. Como puedes ver, si movemos el puntero encima de los círculos, la herramienta me reconoce cada porción como elementos individuales. Vamos a dar un clic en la forma del centro para que nos cree el caparazón. Damos clic y ahora con la herramienta de mover vamos a seleccionar los círculos y los vamos a ir borrando uno por uno. Y como puedes ver, solo nos ha quedado creada la forma a la que le dimos clic al principio. Continuemos con la cabeza y el cuerpo. Colocamos el círculo más grande como la base del cuerpo justo acá. Como te decía, no tiene que quedar perfecto. Con este otro círculo de acá vamos a formar la parte de la cabeza y nos aseguramos que este borde toque con este otro. Vamos al modo de rayos X, lo acercamos y nos aseguramos de que se toquen justo ahí. Ahora control Y nuevamente y ya salimos. Ahora podemos ajustar un poquito esto y ahí lo tenemos. Ahora vamos a seleccionar estos tres elementos y siempre con la herramienta de creador de formas vamos a dar un clic en esta y en esta. Ojo, aquí necesito estas dos piezas pero que se fusionen en una sola. ¿Cómo hago esto? Doy clic en la primera y arrastro y lo llevo hasta la segunda, suelto y ya me creó esa forma a partir de las dos que ya tenía seleccionadas. Ahora simplemente voy a elegir esta de acá, la borro, esta otra de acá, la borro y ya me quedó solo este pedacito que me estaba interesando. Y finalmente vamos a hacer las aletas utilizando la misma técnica. Excelente, ahora ocultamos la capa de la imagen y seleccionamos el caparazón, luego el cuentagotas y voy a seleccionar este color para que se lo aplique. Luego voy a seleccionar nuevamente pero el cuerpo, luego el cuentagotas y elijo el segundo color. Acá hago lo mismo, elijo este color, selecciono acá este otro color y para este voy a elegir el tercer color. Y listo, ya terminamos de forma básica nuestra tortuga aplicando la proporción áurea. Te recomiendo que comiences con imágenes súper fáciles para que entiendas bien cómo funciona esta técnica y luego de eso ya puedes pasarte a hacer logotipos. Es más, para ayudarte con tu proceso de aprendizaje y de mejora, he dejado en la descripción de este video imágenes sencillas para que practiques. Lo genial de cada imagen es que te muestra la ubicación de los círculos que se utilizaron para crearla. Así que no hay donde perderse y no hay excusa para no practicar. De momento eso ha sido todo y te recuerdo que el próximo video del canal puede ser el tuyo. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y me lo dejas en la zona de comentarios, pero si lo prefieres me lo puedes hacer saber en mis cuentas de Facebook, Instagram o Twitter. Así que nada, te recuerdo que un buen like se agradece y nos vemos en el siguiente video. Chao.